Amén. Fue una alabanza con muchas fuerzas. Muchas gracias. Poniendo la mascarilla, están preparando la alabanza para todos los domingos. Vamos a dar un fuerte aplauso para el grupo de coros. Puesto en mascarilla, que salga esa voz tan fuerte es algo sorprendente. Puesto con la mascarilla es complicado hablar, pero nosotros no abandonamos. Tenemos que ser fuertes y valientes. No tengan miedo. ¿Por qué? Dentro nuestro está Jesucristo, está Dios. Por eso somos fuertes. Nosotros no tenemos fuerza y somos débiles. Pero ¿por qué podemos ser valientes y fuertes? Porque está el Señor dentro de mí. Por eso nosotros, sin tener miedos, hasta que no puedan entender este mundo, nosotros tenemos puesto el chip como el celular. Si no tiene el chip, no sirve para nada. Pero al momento cuando entra el chip, empieza a funcionar el teléfono móvil. En nuestro cuerpo tenemos el chip de nuestro Dios, quien es todopoderoso. Vamos a confesar confesión de fe todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Sala Visión, Sala Oneness están entregando el culto junto con nosotros. También está entregando por internet. Saludemos todos los hermanos juntos. Analicemos todas las cosas espiritualmente. Si no analizamos espiritualmente, somos acatados por Satanás. Nos hace confundir. Todas las cosas tenemos que analizarlo espiritualmente para ser guiado el Espíritu Santo. Con el título del El problema es la plataforma, vamos a ver el mensaje hoy. Nosotros estamos mirando el capítulo Mateo capítulo 10 y generalmente este capítulo le decimos capítulo de llamamiento, capítulo de misión y capítulo de comisión. Como esto tiene un contenido muy importante, Jesús, al llamar a los 12 discípulos, le dio el poder de echar el demonio y también le dio el poder de sanidad a los enfermos. Y a ellos los comisionaron como apóstoles en el campo. Como estos procesos le dicen calling, giving, sending. ¿Qué quiere decir? Que nos llama, nos da el poder y nos envía. Cuando nos llama, nos da toda la sanidad y nos da la fuerza y el poder. Por eso las personas que creen en Jesús no tienen heridas. Esa persona que dice, tengo mucho dolor, heridas. ¿Cuál es la característica de esa persona? Se enojan muchos y reciben muchas pruebas. Y al final eso tiene que ver que son problemas míos. Al decir mis problemas, empiezo a enfadarme, empiezo a enojarme. Todavía no estoy sanados. Por eso no es la culpa de otra persona, porque en mi cuerpo, en mi corazón tiene la herida y no nos deja que tengamos recibimiento de la fe. Esas personas, la mayoría, le gusta el dinero, la economía. La persona que recibe la herida quiere decir que están metidos en mí, todo concentrado en mí. Aquellas personas tienen que ser sanadas urgentemente. Por eso ustedes tienen que creer la palabra. Al no creer, siempre están siendo engañados por Satanás y atacados por Satanás. Siempre tienen que pensar que nos llamó, que nos dio y nos envió. Especialmente Mateo capítulo 10, específicamente en diferentes ángulos nos está explicando sobre el campo. Dejó armados espiritualmente a los discípulos. Tiene que estar armado espiritualmente. Amén. Armados espiritualmente, no físicamente. La gente normal no entiende qué es estar armado espiritualmente. Ni siquiera han experimentado el Espíritu Santo. Sacando mí, incluyendo mí, es todo el mundo.
Y nosotros somos familias, son las personas que encuentran seguidamente todos esos campos. Por eso Jesús explica en diferentes ángulos que cuando vayan al campo va a suceder estos problemas. Pero al momento de recibir esos incidentes, esos casos, no tiene que estar desorientados. No es necesario estar desorientados. Va a suceder diferentes problemas e incidentes, pero al momento cuando recibimos incidentes, problemas, vamos a tener eso va a ser una plataforma para el crecimiento de la fe espiritual nuestro. Cuando tenemos dificultades, cuando estamos derrotados, físicamente estamos derrotados, tenemos el desbeneficio, pero espiritualmente tenemos el crecimiento. Esos son las personas espirituales. Los incrédulos cuando ven, él está fundido. No, no lo es así. Espiritualmente por ese problema se profundiza más espiritualmente a Dios, porque es un proceso del entrenamiento y van a salir como alguien valiosos. Físicamente no tener economía, no tener salud, pero yo voy a brillar como oro. Esto es en confesión de Jacobo. Job, por eso no importa cualquier situación que tengamos, si nosotros analizamos espiritualmente, no hay nada culpar a nadie, odiar. En el horario de Dios no hay palabra casualidad. A los creyentes, esas palabras son los que hablan los no creyentes. No hay palabra casualidad. Todos son proyectos y el proyecto de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Todas las cosas, aunque haya hecho bien, aunque haya mal, aunque tengamos problemas, todo se une para bien. Dios une todas las cosas para bien. Al final nos da el beneficio, al final nos hace ser una persona. Por eso siempre tenemos que mirar con la vista espiritual todos los problemas e incidentes. Las personas deciden y definen mirando con los ojos físicos de personas, pero nosotros tenemos que mirarlo espiritualmente, orar y ayudar. Tenemos que tener esa vista espiritual. El domingo pasado la palabra era: establezcamos el nuevo molde de gracias. Si nosotros analizamos en gracias, siempre estamos agradecidos. Si vivimos con la vista espiritual, todas las cosas es para dar las gracias. Entonces, al dar las gracias, Dios nos responde. Tú crees mi palabra en dificultades. Yo estoy alegre porque en medio de dificultades está dando agradecimiento. Por eso ustedes piensen la palabra del domingo pasado. Quiero que experimente que Dios une todas las cosas para bien. Después de la votación del presidente estadounidense, el Trump está negando su derrota de esta votación y está teniendo mucha cuestión. Trump está rompiendo todas las opiniones extremas que rompía el orden ya establecido. Ayuda a todos los países y dice que vivamos sin tener la guerra. Y mostró un país fuerte y era un objeto. Es Estados Unidos que era respetado por todo el mundo, pero al ser presidente, Trump rompió todo el orden de que había establecido. Totalmente el país cayó totalmente como un país de negocio. Forced America. Primero nosotros. No importa otras personas. No importa otro país que pasen. Esta actuación, una parte de los conservadores blancos, ellos se ovacionaron esa política de Trump. Y a esto le decimos trumpismo. O sea, los conservadores blancos todavía
quieren a Trump. Por eso hay una palabra así, aunque Trump salga del Congreso, pero va a quedar el trumpismo todavía. Y están calificando que están reunidos de la democracia estadounidense. Al revés de esto, ¿quién era el presidente más respetado de Estados Unidos? Es Abraham Lincoln. La vida de Lincoln era dramático. Él dejó de ir desde la escuela primaria y no fue la escuela. La única herencia de su madre era la Biblia. Creciendo en esas situaciones donde estaba dividido en dos partes, América lo unificó y formalizó un país de Estados Unidos. No solo esto, y también dio la libertad a los esclavos morenos. Por eso le dice que es el padre de la democracia. Lincoln tenía muchas derrotas y no fue votado como presidente por muchas veces. Le criticaban, tenían derrotas y frustraciones, pero al final, después de ser presidente de Estados Unidos, confesó, recordando el pasado, confesó así: el camino era un poquito resbaloso, pero no era un acantilado. El camino era un poquito resbaloso, pero no era un acantilado. Ustedes quienes son hijos de Dios, aunque vengan cualquier problema y situaciones, eso no es acantilado. No es acantilado. Todos los obstáculos en nuestra vida se hacen plataforma para el crecimiento espiritualmente. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, a través de la palabra, quiero que vean todas las situaciones y casos con las vistas espirituales y que puedan aplicar en el voluntad y el proyecto de Dios, que todos sean como absolutos discípulos de Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Como el punto primero es la razón de no preocuparse. Vamos a leer versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudente como serpiente y sencillo como palomas. He aquí, yo os envío como la oveja en medio de lobos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Este campus donde estamos viviendo nosotros de Génesis 3 está lleno de lobos que nos quiere atacar. Está lleno de lobos como estos. Es un mundo que debemos entrar en un mundo duro que muerden y que matan. Y tenemos que vivir en esta vida. Jesús, los discípulos a través del Evangelio le dicen que van a tener persecuciones y sufrimiento hasta morir la vida por el Evangelio, y está hablando Jesús. Especialmente el campo de Génesis 3 está gobernando Satanás. Pero ustedes no tengan confusión. Este mundo está gobernado por Satanás y está tomando toda la economía, toda la cultura. O sea, el rey del mundo es Satanás. Por eso este mundo, una sola razón de creer Jesús, nos odian, nos rechazan y nos eliminan. Ahora es menos, pero antes era peor. Por eso, cuando iban el camino con la Biblia en su mano, tenía vergüenza porque le decía malas cosas a los creyentes. En este momento, en Corea del Norte también, cuando cree Jesús, lo atrapan, lo arrestan o lo matan. Que la Biblia están haciendo antipolítica es. No tiene la respuesta espiritual. Por eso verdaderamente, como dijo la palabra Jesús, por una sola razón de que transmitir el Evangelio, recibieron persecuciones y sufrimientos. Y todos los discípulos
recibieron todo martirio por solo creer Jesús. Nosotros hoy en día aprovechamos de creer Jesús. Utilizamos a Jesús. Ustedes en este momento viven al creer Jesús, viven incómodos, no. En este momento, este mundo no tiene Jesús. La iglesia primitiva, por creer Jesús, recibía martirio. Podemos ver eso bien en libros Hechos. Entonces, ¿por qué Jesús está mandando a los discípulos al campo donde van a morir los discípulos por el Evangelio? ¿Y por qué está diciendo a nosotros también que vaya al campo? ¿Y por qué la iglesia dice evangelismo, entrenamientos? ¿Por qué hablan de esos? ¿Por qué el pastor siempre está hablando así todo el tiempo con una cara arrugada? No hay otra razón. Todavía en nuestro campo de vida hay muchos lugares vacíos. Hay muchas almas que están decididas a recibir la salvación y están tirados sin tener la respuesta y sin saber cómo vivir y están muriéndose pidiendo rescates. Ustedes son que recibieron las salvos. Entonces, esta verdad, esto tiene que dar ustedes a ellos. Esto es lo que está hablando. Jesús dice que para no estar que coman el lobo, tenemos que estar atentos tenemos que estar atentos en este mundo. Por eso nosotros no nos gusta mucho serpiente porque esto tiene un símbolo de Satanás, pero el serpiente que está hablando en este versículo en hebreo le dice que tiene un pensamiento en hebreo que es prudente el serpiente, porque el único animal que tiene dos lenguas dividido es serpiente. Entonces, en antiguos, personas dicen, en vez de tener una sola lengua, al tener dos lenguas, tendrían un poquito más sabiduría. O sea, cuando habla el serpiente, cuando hablan, no hay ninguna persona que no sean engañados. Por eso el campo de Génesis 3, Eva, a través de escuchar la palabra de serpiente, cometió el error, desobedeció la palabra de Dios. Por eso a Satanás expresamos como serpiente porque hablan muy bien y engañan con esas palabras. La mayoría de los estafadores hablan bien. Por eso, comisionando a los discípulos, Jesús les dice que sea prudente como el serpiente. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes salgan al campo, cuando transmitan el Evangelio, que hablen con prudentemente. En ese momento los fariseos y escribas, utilizando la ley, hablaban bien, con prudente, pero ellos era toda cosa para demostrar su apariencia. Y a través de la ley, ellos criticaban la gente. O sea, la palabra de ellos no era para salvar, era para matar, era un veneno para matar. Y por eso Jesús le dice, generaciones de víboras. Por eso, todo lo que hablaban los escribas y fariseos eran toda palabra para matar, pero Jesús está hablando que los discípulos que con su palabra salven a los no creyentes. Y agregando aquí, Jesús habla que tenemos que ser sencillos como palomas. La palabra sencillos se usa cuando nosotros damos el sacrificio a Dios. ¿Cuál es la primera condición para dar el sacrificio? Como primero no tiene que haber defectos.
Por eso tiene un símbolo de pureza, las palomas. Esta palabra, ¿qué quiere decir? En cualquier situación no sean cambiados y tengan la pureza espiritual. Que tengan la pureza espiritual. Nuestra iglesia, los creyentes, todos son puros. Los presbíteros, las ancianas, los diáconos, todos los jóvenes, los creyentes. Yo cuando oro, esto es una arte de obra de Dios. Ninguna iglesia existe como una iglesia así. Son todos puros, aman el evangelio, aman la iglesia, aman la palabra, aman las almas. Evangelización mundial, evangelización de 237 naciones. Aunque hablen, no se cumplen, pero la iglesia es tan puro delante de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener pureza espiritual. Aunque tengamos muchos problemas en este mundo, pero tenemos que tener siempre Jesucristo. Tenemos que tener esta pureza espiritual. Cuando escuchamos algo mal, en vez de tener enojo, tenemos que decir solo Jesús. Jesús completo, Jesús eterno. Solamente tenemos que hablar Jesús. Esas personas solas, las personas puros, no es tener buen carácter, sino las personas que hablan consecutivamente solo Jesús. Versículo 19. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué habréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Jesús está mandando a los discípulos en el campo donde está lleno de lobos. Y cuando tengan problemas e incidentes de persecuciones, dice que no se preocupen. ¿Cuál es la razón? Los evangelistas que transmiten el evangelio tienen una arma especial. ¿Cuál es? La obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está junto con los evangelistas, por eso no hay nada para preocuparnos. ¿Por qué? Porque justo en el tiempo y en el lugar nos hace dar el pensamiento para hablar en ese campo. Por eso delante de Dios, si ustedes no tienen otro motivo, no tengan miedo. Yo soy el testigo. Yo nunca aprendí de alguien el movimiento del evangelismo, el movimiento de oración, el movimiento de devoción. No. Cada vez que sentía la emoción de la palabra, actuaba. Ustedes, para ser guiados del Espíritu Santo, tiene que ser simple. La persona que tiene mucho pensamiento, al tener muchos pensamientos, tiene problemas. Por eso, ustedes tienen que orar y cuando dan la emoción, tiene que actuarse. No calculen, no midan. En el acto, entonces Dios nos hace ocupar. De golpe me dio cargo, pero ¿yo qué voy a pensar? Del nervio, del vergüenza, pero ¿qué voy a hacer yo? Pero al obedecer la palabra de Dios, Dios nos hace trabajar. Y también inauguramos la iglesia, que es tan complicado. Yo nunca estudié seminario teológico. Yo era un empresario y de una sola vez dice que establezca una iglesia. Yo nunca había hecho palabra del púlpito. No se entiende. Yo vivía como una vida extremos. Yo no veía ni atrás ni adelante. No sabía ni dónde era Seúl. No sabía dónde era Gayang Dongcheon. Tenía un amigo en Mokdong. Tenía un solo amigo en Mokdong. No sabía cerca de Mokdong había Gayangdong y Dongcheondong. Si me dice que vaya, cuando frenabas. Y entonces Dios me vio el centro, las equivocaciones me cambió también en la bendición. ¿Yo qué testimonio voy a dar? No tengo el papel preparado. Yo voy porque no me queda otro. Y entonces la gente me pide que vaya a hacer testimonios. Pero no quiero ir, la próxima no voy. Pero en un año así fui como dar testimonios, 100 iglesias. Desde el grupo de jóvenes
en Haptongchi y todas las iglesias grandes, yo no tengo el papel escrito para hablar porque no quería estar adelante de las gentes. No tenía nada. No tenía nada preparados. Con la fe iba a las iglesias y Dios me hacía hacer. ¿Ustedes tienen temor todavía del evangelismo? ¿Ustedes hicieron evangelismo carcelero? Yo nunca entré en un cárcel, una prisión. Pero al ir, Dios ya dejó todo preparado, como un campo, buena tierra, en la prisión. Si obedecen de la palabra de Dios y van adelante, se va a dar todo. No hay que aprender a alguien. Pero al ir valientemente, Dios me ordena todo y Dios me guió todos. No tenga temor. Vayan y encuéntrense. Vayan a encontrar. Vean qué hace Dios. Ustedes den prueba. A ver, prueben. Vayan, prueben y vean la obra de Dios, la guía del Espíritu Santo. No sé la Biblia. Si me pregunta esto, ¿qué voy a hacer? Si ustedes empiezan a medir todo eso, nunca pueden ir. ¿Quiénes no pueden hacer bien el Tarakpa? Solo tiene que compartir la palabra del púlpito que recibió gracia, pero quiere inventar algo suyo y entonces complicado. Por eso no pueden compartir. Solo tiene que compartir la gracia que recibiste en el púlpito. O sea, siempre está demostrando yo. Si obra el Espíritu Santo, si obra Jesucristo, todas las evidencias Dios nos da. Todas las cosas es evidencia. Si vemos en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan transmitiendo la resurrección y la muerte de la cruz delante del concilio de Sanedrín, le culpa como un pecador de criticar al Dios y se paró delante del concilio. Y delante de ahí estaban sacerdote mayor, fariseos. Delante de ellos, ¿qué hizo? Valientemente gritó así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro con toda la fuerza transmitió el evangelio. Este mensaje que transmitió la unicidad de Jesucristo, estos sacerdotes mayores recibió un fuerte impacto al escuchar esta palabra, no en mensaje. ¿En dónde se impactó? Es tan bruto como nacidos en Galilea, que son oficio pescador. ¿Cómo puede salir alguna palabra tan fino? Esto lo hizo el Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo en el campo. Aparece ese testimonio, esa evidencia en Hechos capítulo 12. Cuando estaba encarcelado, mañana iba a ser muerto, sancionado por la muerte. Y la iglesia estaba preocupados y orando los creyentes, pero Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo profundamente, cómodamente. Como durmió tan profundo porque los creyentes vinieron a ver a Pedro y tuvo que despertar, pateándolo con los pies para despertarlo. La característica de las personas que experimentaron el Espíritu Santo, ¿cuál es? Salen de todas las preocupaciones, incidentes y problemas. Son libres totalmente. Todos los problemas, todos los casos, todo eso después se hace la evidencia.
se hace un instrumento para transmitir el Evangelio, se hace la plataforma. Esto son utilizados como evidencia y como plataforma para transmitir el Evangelio. Como esto, todas las cosas se unen para bien. Quiero que ustedes saboreen y experimenten de ser un evangelista. Un teólogo, cuando estudiaba Hechos, habló así: no hay rastros que los discípulos oró. Esto no quiere decir que nosotros no oremos para que no tengamos lleno del Espíritu Santo. No quiere decir esto. Siempre decimos lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y también oramos mucho, deme, deme. Pero lamentablemente, solamente oramos por el Espíritu Santo, pero no vamos al campo. No vamos al campo. No hay campo de ministerio. No hay campo de no creyentes. Ustedes piensan que va a llegar el Espíritu Santo a las personas que están tranquilos en su habitación. La verdad, los lugares donde se transmite el Evangelio, hay abundantemente la obra del Espíritu Santo. Cuando yo hablo con mi boca, cuando hablo el Evangelio, ahí nos llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace sobrepasar todas las cosas, nos sobra. En ese campo, si vamos a ese campo, hay muchas dificultades. Te dicen mala palabra, no te abre la puerta. Satanás hace muchas dificultades para que no podamos transmitir el Evangelio, para que no tengamos fuerza, para que estemos enojados por orgullos. Por eso, cuando vamos a esos campos, para sobrepasar todas esas dificultades, Dios nos da fuerza. Las personas que no van al campo, aunque escuchen esto, no van a entender porque ni van a ir adelante. Las personas que hacen, lo hacen. El evangelismo hacen cualquier persona. No, yo voy a ir calladamente. Vengan calladamente a la iglesia, entonces. Es mejor en vez de no venir. Pero no van a recibir la obra del Espíritu Santo. Ustedes son salvos, pero ustedes no pueden experimentar que Dios me está utilizando a mí como instrumento del Evangelio. Yo era así, yo era cristiano de nacimiento. Fui toda mi vida en la iglesia. En ese momento hablaba otras lenguas y tenía poder, todos. Pero al no ir al campo, es muy raro. Al no tener necesidad de salvar a los incrédulos, vivía casi igual que los incrédulos. Y cuando hay diferencia con los amigos no creyentes, cuando predicamos, evangelizamos para salvar las almas. La respuesta está todo de salvar en las almas. El presbítero Noisov, como un vocalista, en la calle empezó a cantar. Cantaba muy bien y subió en YouTube. Y después de cantar esa alabanza, decía, Jesús es el Cristo. ¿Qué tan bueno será? Y canta en la calle, esta voz me dio Dios. Me dio este talento para transmitir quién es Jesús es el Cristo, quién es la solución de todos los problemas. Acepten a Jesús. No importa quién es, ese no soluciona nada.
Por eso, en esa oportunidad, se habrá transmitido el Evangelio. Yo llevaba a los testigos, alababa con toda la gente y transmití el Evangelio con ese talento. Ustedes, desde hoy, la obra del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo, la respuesta del Espíritu Santo. Quiero que tengan una vida de saborear esto. Como el punto 2 es la razón de no temer. Jesús, después del capítulo 24, está hablando que no tengan temor en diferentes campos. Aunque haya personas que nos persigue, no tenemos que temer. Si vemos el 28, dice, y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aunque muera es físico, el que más tenemos que temer es la persona que mata las almas. Y la razón donde está el poder del hombre, el poder del Dios es incomparable. Por eso nos da una parábola en el versículo 29. No se venden los 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados, así que no teman, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuál es el núcleo de esta parábola? Que nosotros tengamos una absoluta confianza a Dios. Si nosotros sabemos quién es Dios, en los problemas e incidentes no actuamos como no creyentes. Podemos interpretar espiritualmente, especialmente a los hijos de Dios. No nos dejan vivir una vida sin significados. Esta parábola que sale en el púlpito, el pajarillos, era muy normal. Si hablamos en este momento, era 50 won, 100 won. Y también si comprábamos 4 pajarillos, te regalaba un pajarillo más. Y no tenía valor. Y era lo que había por muchos lados. Hasta ese pajarillo, Dios nos acuerda y entonces, siendo hijo de Dios, ¿cuánto interés será tan grande hacia nosotros? Amén. Encima, nosotros quien tenemos el pacto, que creemos a Jesucristo. No, ni hablar a nosotros que tenemos el pacto. Ustedes están teniendo incredulidad personalmente, pero Dios nos ama tanto. En el día nos salen muchos pelos, pero hasta el pelo que cae en el piso, Dios sabe todo y cuenta la cantidad de nuestros pelos. Dios nos protege perfectamente y seguramente y nos está guiando. Quiero que crean. Yo al tener muchos pecados tendré interés Dios a mí. Si hay muchas personas con fe que yo que no hago nada, ¿qué interés tendrá a mí? Eso ya es el engaño y la palabra de Satanás. Diga con nosotros, conmigo. Dios, de entre ellos, el que más me ama es a mí. Créalo, va a ser como su creencia. Yo soy el que me ama más. El presidente Ilen, quien es el presbítero Park Song-soo, y había dado testimonio en esta iglesia también, habló así. En el momento de dificultades, oré, pero en ese momento no es que me solucionó todos los problemas. Al orar no me solucionó los 100% los problemas. No sucedió tampoco cosas milagros, pero
me dio la fuerza que pueda vivir como la palabra. Me dio la sabiduría para vivir en forma de Dios. Y me dio fuerza para chocar en las dificultades. Es muy importante esta palabra. Los creyentes, ¿por qué nosotros tememos? Porque estamos metidos, derrumbados totalmente en problemas e incidentes. Cuando vienen problemas e incidentes, se derrumba totalmente. No importa Dios, mi fe, mi oración. En ese momento, en vez de ser derrumbado, tiene que ver más a Dios. Dios quien cuenta todos mis pelos, mis cabellos, que Dios, tenemos que creer que Dios, que me guía perfectamente, completamente, que específicamente, aunque sea así, tiene que tener esta fe, tiene que salir esta fe. Aunque yo entre en el fuego, aunque muera, Dios me salvará. Esto es valentía. Estos desafíos. Por eso tiene que ser valiente y fuerte. El presbítero no parece que dio alabanza con la letra de la palabra del domingo pasado. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo. Está dando fuerza, porque somos débiles, porque no tenemos fe. Nos conmovemos por todos, porque nos derrumbamos en problemas e incidentes. Creyentes de Yehua, quiero que desde hoy puedan desafiar valientemente al desafío del pacto. Conclusión. Vemos el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A través de esta palabra, que no tengamos preocupaciones y temor, y podemos verificar de vuelta la misión nuestra. Eso es que con nuestra boca y en nuestra vida tiene que salir a Jesucristo, transmitir el Evangelio. Esta palabra quiere decir que es sacarlo a Jesucristo. Tenemos que creer que Jesucristo es el único que nos da la vida eterna y tenemos que transmitir. Durante la semana, ¿cuántas personas nos encontramos? En el trabajo, yéndose en el camino, yéndose a los lugares. Y cuando me encuentre con los no creyentes, ustedes piensen, ¿por qué me hizo encontrar con ellos? Es transmitir el Evangelio. Transmitan el Evangelio. Cuando ustedes encuentren a los no creyentes, digan el Evangelio con la conciencia. Y entonces van a poder hablar el Evangelio. Porque el Espíritu Santo dice que transmite el Evangelio. Aunque crea o no ellos, no importa el resultado. Por eso en sus familiares, en sus trabajos, en sus lugares, en el estudio, Jesús quien yo encontré, el perfume de Jesús espiritual, ustedes tienen que resplandecer. Esa persona tiene un aroma de Jesús. Un teólogo, Job Miller, hebreo, escribió un libro que es Pesca sobre asfalto. Los cristianos escuchan 8,000 mensajes, 6,000 mensajes y ora 8,000 veces y da alabanza 20,000 veces. Pero realmente, hay muy pocas personas que creen que Cristo es la única esperanza de este mundo. ¿Qué quiere decir? No está hablando una comparación, sino solamente si Jesucristo es mi único deseo y la única esperanza. Entonces, teniendo ese testimonio, esa evidencia, tenemos que transmitir, pero no están viviendo una vida de evangelista. Si estamos salvos, tenemos que ir al cielo. ¿Por qué vivimos este mundo? ¿Cuál es la razón para vivir en este mundo?
Al estar vivo quiere decir que Dios me dio una misión. ¿Cuál es esa misión? Es algo obvio transmitir el Evangelio a los no creyentes, aunque haya encontrado antes, ahora, después o antes. Lo que tengo yo le doy. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Es hablar. No importa el resultado, no se preocupen en el resultado, porque Dios se ocupa de eso. Por eso, viniendo a la iglesia toda su vida, aunque haya escuchado miles de veces de la palabra, habré cantado miles de veces la alabanza, a ellos, ¿qué es lo que dice? Las personas que viven con la esperanza muerta. No existe Cristo, ya Cristo está muerto. Creyentes, nosotros somos existencia que vivimos con la esperanza viva. Jesucristo está vivo en este momento y está obrando en este momento. Especialmente cuando nosotros predicamos valientemente en nuestro campo a Jesucristo, es confesar delante de Dios. Cuando tú confieses a mí, yo delante de Dios, yo voy a confesar a Dios. O sea, viviendo en este mundo, si ustedes viven una vida de evangelista que confiesa que Jesucristo es Jesucristo, yo voy a decir a Dios que ustedes, como evidencia, viviendo esta vida, yo voy a hacerlo para que todos tengan la respuesta. Por eso, al tener interés al evangelismo, a la misión, como Inglaterra, Estados Unidos, y 2000 años atrás fue bendecido esos países y fue un país muy avanzado, pero al no predicar en estos momentos se está derrumbándose. Entonces Dios saca eso. Si vemos la corriente de la economía del mundo, depende de qué pasión tengan el evangelismo y la misión. Dios utiliza ese país. Como esto, a esa persona Dios lo utiliza. Son humildes, tienen enfermedad. Quiero que ustedes desde hoy tomen la misión y el evangelismo. Es algo sencillo. No hay que dar tiempo, sino en mi vida tiene que aplicar. Podemos ir al campo y podemos ir a campamento exterior, interior, exteriores, pero por Corona 19 no podemos hacer nada. En estas situaciones, nosotros tenemos que confesar más a Jesucristo. Cuando confesamos que Jesús es el Señor, yo te voy a proteger y te voy a bendecir. En esta ampliación del movimiento de la vida, quiero que todos sean utilizados plataformas de este movimiento. Vamos a orar. Dios, nos llamaste, nos diste poder y nos enviaste haciendo esta vida de fe. Gracias por desafiar espiritualmente todos los problemas e incidentes, que podamos analizarlo con los ojos espirituales y que esto todo se hace plataforma y valientemente, con fuerzamente, que pueda vivir, que sea una nueva vida de comienzos. Sí, háganos experimentar esta semana el Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.